Buenas tardes, les habla Gabriela Araya, analista de AVA Trade. Comenzamos con una nueva emisión de los webinarios de AVA Education, esta vez para hablar del trading con velas japonesas. Estamos a 18 de abril, son las 4 de la tarde en Chile, 3 de la tarde en Nueva York y en otras ciudades de Latinoamérica es más temprano todavía, alrededor de las 2 de la tarde en México, Colombia, Perú. Argentina y Uruguay es la misma hora de Chile, así que bueno, tenemos a varias personas ya dentro de la sala. Voy a hablar un poco acerca del riesgo que conlleva el operar dentro de este tipo de instrumentos antes de partir con el material educativo en sí. Recuerden que el trading en CFDs, spread betting y opciones conlleva riesgos y puede provocar la pérdida de su capital. La CNMV cree que debido a su complejidad y riesgo, la adquisición de CFDs, Forex y opciones no son adecuadas para los inversionistas minoristas. Recuerden que la plataforma les entrega la herramienta de apalancamiento. Esta puede maximizar las ganancias, pero también puede maximizar las pérdidas e inclusive podrían ser superiores a la cantidad invertida originariamente para adquirir el producto. Así que ya visto eso, nos vamos de inmediato a lo que nos convoca el día de hoy y lo que vamos a estar revisando durante esta sesión en particular son temas relacionados a un tipo de gráfico en especial que analiza las velas japonesas. Así que primero vamos a estar explicando qué son las velas japonesas para que todas las personas estén conscientes de qué es lo que vamos a hablar. Muchos de ustedes quizás utilizan otro tipo de gráficos como los gráficos de línea o los gráficos de barra, pero en esta oportunidad vamos a ver las velas japonesas. Vamos a explicar un poco de qué se trata la vela doji, los tipos de vela doji que existen, para qué se utiliza, y luego de eso nos vamos a algunos tipos de patrones de vela como el hombro, cabeza, hombro, el patrón de vela martillo, que también se conoce como vela hombre colgado, algunos patrones envolventes y de triángulos. Para cada uno de ellos vamos a revisar el material teórico y luego para finalizar la sesión nos vamos a ir al gráfico a ver algunos instrumentos para tratar de identificar algún patrón que hayamos aprendido durante esta sesión de webinar del día de hoy. Así que bueno, antes de pasar al material, les recuerdo que si tienen cualquier duda, me las pueden ir haciendo llegar a través del chat para que así les pueda ir compartiendo la información. Y también en el escenario de que tengan cualquier otra consulta relacionada a otro tema, les voy a también pedir que envíen un correo para que de esa manera puedan tener todos los datos relacionados a las consultas que puedan tener. Denme un segundo que aquí tuve un problema con el PowerPoint, ahora sí lo vamos a abrir nuevamente, que se cerró de manera inesperada, así que lo vamos a ver. Un segundo. Ahora sí, creo que ya lo podrían ver nuevamente en la gráfica. Por favor, si me confirman, ahí me habían preguntado que no hay audio. Rafael me había preguntado, me había mencionado que no hay audio, entonces por favor si me puedes confirmar, o todo el resto de las personas me pueden confirmar si es que hay audio o no. Sí, me dicen que está todo ok, perfecto, no hay ningún problema. Yo había tenido un tema con el PowerPoint, pero ya volvió, así que vamos a partir de inmediato con las velas japonesas. Gracias por las confirmaciones. Aquí me había preguntado David, ¿cuál es el origen de las velas japonesas en el trading? Ya hablando de la historia, las velas japonesas surgieron hace bastante tiempo atrás. Estamos hablando del siglo XVIII. Y esto surgió específicamente en el mercado del arroz. Es una técnica de gráfico y aunque los japoneses han estado utilizando esta técnica de gráfico y análisis desde hace varios siglos ya, en el mundo occidental recién se hizo conocido hace pocos años atrás, no me refiero a 5 años atrás, pero en la década de los 90 fue Steve Nissen quien introdujo el análisis de velas japonesas. Así que ese es el origen de este tipo de gráficos, que es hace bastante tiempo ya en realidad, David. Así que bueno, ¿qué es una vela japonesa y qué nos muestra? Los gráficos de las velas japonesas son dibujos en un gráfico, obviamente, que nos muestran dos puntos importantes que tienen una relación directa, que es la relación entre el precio y el tiempo.
la relación entre el precio y el tiempo de un instrumento en particular, de un par de divisas, de un índice accionario, de una materia prima, etcétera, de el instrumento que vayan a analizar en este tipo de gráfico. Y en la formación de cada vela, nosotros lo que podemos interpretar es interpretar el movimiento del precio en un periodo de tiempo en particular, en donde podemos saber si es que finalmente se movió hacia el alza, hacia la baja, si hubo o no volatilidad en ese gráfico. Entonces, ¿de qué está compuesto? Está compuesto de un cuerpo de la vela, que está formado por el precio de apertura y el precio de cierre, y está formado por las mechas, que nos van a mostrar los puntos máximos y mínimos alcanzados por el precio. Por ejemplo, si tú te vas al gráfico de acá, este es un gráfico de velas, ¿cierto? En donde tenemos las distintas velas dibujadas en este gráfico de 15 minutos. Quiere decir que en 15 minutos el precio se movió todo esto. Por vela, obviamente, no todo esto en todas las velas en su conjunto, sino que cada velita que vemos acá equivale a 15 minutos y todos los precios que ayudaron a dibujar esa vela en ese periodo de tiempo de 15 minutos. ¿Ya? Eso es lo que muestra. Ahora, si te fijas, si yo pongo una vela, un gráfico de líneas, aquí tú ves una línea que sube, que baja, pero no ves nada más que la línea te permite ver la tendencia, pero no te entrega puntos máximos, puntos mínimos, no te entrega precio de apertura, no te entrega el precio de cierre. Entonces, pierdes bastante información al ver este tipo de gráfico. Mientras que el gráfico de barras es más o menos similar, porque efectivamente te muestra distintos precios, en donde tú puedes ver el máximo, el mínimo, pero al final cuesta interpretar cada vela por sí sola. Solamente tienes el nivel del punto máximo, el punto mínimo, pero cuesta interpretar la forma del dibujo de la vela. A diferencia de esta que, a mi parecer, entrega mucha más información y ayuda a analizar de mejor manera los gráficos para poder tratar de identificar hacia dónde podría estar entregándonos una señal de entrada al mercado, ¿ya? Así que por eso, por lo general, suele utilizarse bastante al momento de realizar análisis técnico. De hecho, es uno de los gráficos más utilizados a nivel internacional y en todo este tiempo que llevan ya siendo utilizados para tratar de buscar algunos patrones que nos entreguen estas señales que yo les mencionaba. Así que para aquellas personas que recién van a empezar a usar los gráficos de velas, estas son la composición de las velas. Esta cosita de acá, gruesa, es el cuerpo, la parte superior y la parte inferior son las mechas, ¿ya? Entonces, cuando uno mira una vela bajista, como la es del color rojo, en un gráfico, si es que lo tienen configurado con que la vela bajista sea de color rojo y la vela alcista sea de color verde, ya depende de ustedes el color que quieran poner, pero lo que muestra es lo siguiente, es el precio de cierre, perdón, partamos con el precio de apertura, este es el precio en el cual abrió la vela, luego tuvimos un máximo acá arriba, el precio no logró estar mucho tiempo en el máximo, cayó, alcanzó un mínimo, y luego retrocedió y tuvo un precio de cierre. Es bajista, ¿por qué? Porque el precio de apertura fue más alto que el precio de cierre, lo que muestra un movimiento hacia la baja. Además, pudimos darnos cuenta que los vendedores ganaron en esta vela. ¿Por qué? Porque efectivamente el precio subió, pero ellos empujaron con tal fuerza el precio hacia la baja que finalmente alcanzó un mínimo e inclusive el precio de cierre fue más bajo que el de apertura. La vela alcista es completamente opuesta. Tiene el precio de apertura acá abajo, alcanzó un mínimo, alcanzó un máximo y luego tuvo un precio de cierre. Ojo que el orden de los factores no necesariamente es precio de apertura, mínimo, máximo y cierre, no. Podríamos haber tenido el siguiente comportamiento dentro de la vela, el precio de apertura, el máximo, el mínimo y el precio de cierre. También podría haber sido ese movimiento en todo el gráfico, en toda la vela, pero con eso no lo sabemos si no estamos viendo un gráfico de minutos en donde tenemos una mayor idea de qué fue lo que fue ocurriendo con el precio en particular, ¿ya? Pero es bastante simple. Está compuesto por 4 precios, apertura, cierre, máximo y mínimo, ¿ya? Aquí me decían algo, Eric dice, yo entiendo que las velas como patrones es una herramienta, más no para si ayuda, ¿verdad? Pero sí ayuda, ¿verdad? Mira, son patrones, efectivamente. Tú analizas el precio máximo, el precio de cierre,
el precio de apertura y el mínimo. Y cuando tú juntas varios patrones de vela, vas a encontrar señales dentro del mercado. Por lo general, nadie analiza una sola vela, si esa era tu pregunta. Son varias velas las que se analizan para poder determinar reversiones, para poder determinar si es que tenemos formaciones interesantes de estos mismos patrones. David dice acá, ¿para cada instrumento financiero funciona igual las velas japonesas o es más recomendable usar un diferente gráfico para cada uno? La verdad es que yo utilizo las velas japonesas para el análisis de todos los gráficos. No me importa si son acciones, si son materias primas, si son divisas, no. Lo uso para todo, es transversal. No hay un gráfico para cada instrumento. Ahora, si te es más cómodo utilizar otro gráfico, entonces utiliza otro gráfico. No tienes por qué utilizar necesariamente los gráficos de velas japonesas si es que no logras entenderlos bien. La idea es que en este webinar tú logres entenderlos y veas si es que realmente aplican para que tú analices la gráfica o no. Si no, sigue utilizando los que tú quieres utilizar. Pero por lo menos a mí me gustan los gráficos de vela y los utilizo en todos los instrumentos sin importar de qué mercado son, ¿ya? Entonces, bueno, así de simple es el tema de las velas japonesas. Ahora hay un tema súper importante que tenemos que también tener presente, que son las formaciones de las velas y cómo nos pueden decir si es que un mercado está volátil o un mercado no está volátil. Por ejemplo, aquí tenemos todas estas formaciones de vela en el gráfico del dólar CAD en 15 minutos, de entre el día de ayer a las 10 de la noche hora GMT, hasta aproximadamente las 5 de la mañana del día de hoy, también hora GMT. Esta era la formación de las velas. Velas que abarcaban una baja cantidad de pips, que tenían mecha en la parte superior y en la parte inferior, pero nada que sobrepasara la acción del precio anterior, es decir, nada que estuviera fuera de la norma. Eso demuestra que estábamos frente a una baja volatilidad. Una baja volatilidad en la cual el precio se estaba comportando de manera bastante técnica y sin grandes sorpresas. Cuando tuvimos una alta volatilidad, aquí de inmediato se empieza a ver y apreciar que efectivamente la volatilidad subió. Sobrepasó toda la cantidad de pips de estas velas de acá. Tenemos mechas grandes en la parte superior, mechas grandes en la parte inferior, cuerpos de las velas mucho más grandes que las velas anteriores y claramente estamos viendo una mayor volatilidad. Eso puede significar un escenario en el cual tengamos una mayor probabilidad de rompimiento. No solamente importa el cuerpo de la vela, es muy importante las mechas, sobre todo las mechas largas, porque proporcionan mucha información sobre la interacción entre los compradores y los vendedores. Y en muchas ocasiones estas formaciones pueden ofrecernos señales valiosas de trading. Entonces, cuando estamos analizando los gráficos, esta aparición de estas velas japonesas con mechas largas en comparación con las otras pueden entregarnos estas señales y pistas sobre la futura dirección del mercado. Entonces, para poder ver lo mismo, o para poder tratar de entender esto, por ejemplo, veamos lo siguiente. Veamos un gráfico en el cual se tiene una mecha larga, ¿ya? Bueno, no puedo ampliar el gráfico, pero por ejemplo, aquí tenemos, déjenme poner un color de la pluma más interesante. Aquí tenemos una mecha larga que incluso logra romper este nivel de soporte de acá. Y digo larga porque claramente está justo en la mitad del cuerpo, es decir, abarca la misma cantidad del cuerpo de la vela, o inclusive un poquito más. Y esta mecha nos entrega la señal de ¿qué? Nos entrega la señal de que el precio venía con un movimiento hacia la baja. Tuvimos una mecha interesante acá en la parte inferior que demuestra que los vendedores no fueron capaces de continuar presionando hacia la baja y rápidamente corrigió y tuvimos un precio de cierre por sobre la mecha. Entonces, esa información que nos da este cuerpo de la vela nos está entregando una señal en especial, que es que los vendedores empujaron el precio a la baja de manera significativa, pero fracasaron en mantenerlo en esos niveles ante el regreso de los compradores, que finalmente exitosamente volvieron a impulsar el precio hacia el alza. Y dado que los compradores en cierto sentido ganaron esta batalla, existe la posibilidad de que el precio siga subiendo, apoyado por un impulso alcista.
y lo que tuvimos fue efectivamente la recuperación de los compradores en la siguiente vela. Ahora, no necesariamente vamos a tener este mismo comportamiento en toda la gráfica. Vamos a ir revisando los otros instrumentos para poder ver algún tipo de señal que tengamos acá. Denme un segundo. Aquí puse el gráfico y es un gráfico del euro dólar en gráficos de 15 minutos. Fíjense en lo siguiente. Fíjense en esta vela de acá. En esta, ¿ya? Lo que tuvimos es una fuerte mecha en la parte inferior. Estamos hablando de 11 pips, porque es un gráfico de 15 minutos. 11 pips de mecha y el cuerpo tiene solamente 6 pips. O sea, claramente es una mecha larga, porque es más grande que el cuerpo de la vela. Claramente nos está entregando una señal de que no estamos teniendo una fortaleza por parte de los vendedores y podríamos estar frente a una reversión. Así que, en ese sentido, tuvimos la reversión y la vimos en la siguiente vela, algo muy parecido a lo que tuvimos en el gráfico anterior. Pero, para eso, tenemos que medir más o menos que la mecha supere el cuerpo, ¿ya? Para que lo tengan presente. Así que, bueno, vamos a continuar. No sé si a alguien le queda alguna pregunta. Aquí David me dice, ¿qué indicadores recomiendas usar en complemento a las velas japonesas? Depende de lo que tú quieras utilizar, David. La verdad es que no hay una regla porque la pregunta que me estás haciendo es como, ¿qué indicador funciona mejor? Con las velas japonesas, fíjate en lo siguiente, los indicadores, ya sea un oscilador, un Fibonacci, un ATR, el RSI, los puntos pivotes, sea cual sea el indicador, está tomando los precios de apertura, los precios de cierre, son los mismos precios que se usan para dibujar las velas. Entonces da exactamente lo mismo qué indicador tú utilizas porque están tomando la misma base, que es la base de los mismos precios con los cuales se dibujan las velas. Entonces, ¿qué indicador recomiendo? Depende de qué indicador tú utilices y con cuál indicador te sientas más cómodo trabajando. No hay uno mejor o peor que otro para usarlo con las velas japonesas, porque, vuelvo a repetir, no es un indicador, las velas japonesas no son un indicador, es un tipo de gráfico que te ayuda a analizar. Entonces, para que lo tengas presente. Luis me dice lo siguiente, hola Gabriela, ¿cómo identifico con las velas los falsos rompimientos o trampas del mercado? Es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, de hecho se puede hacer cuando tienes niveles de precio clave. Aquí en la gráfica no. Cuando vayamos a la sección de ejercicios prácticos, lo vamos a ver, porque ahí vamos a practicar algunos patrones de vela que ayudan a identificar las reversiones, y las reversiones son muy útiles para poder determinar los falsos rompimientos. Por ejemplo, ¿cómo puedes utilizar las velas en falsos rompimientos? Imagínate en lo siguiente, a ver, déjame ver si tengo aquí algún gráfico con algún nivel interesante de resistencia. Espera un segundo, quiero ver. No sé en qué instrumento tiene un rango. Ya, por ejemplo, este. Por lo general, cuando uno traza los niveles de soporte y de resistencia, por lo menos yo suelo utilizar más los cuerpos de las velas que otra cosa. No los máximos ni los mínimos. Los máximos y los mínimos me entregan una información súper importante, que es que el precio ya ha pasado por ahí en el pasado, ¿ya? Pero no los utilizo para trazar los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque cuando voy a analizar el futuro, el movimiento futuro, me interesa saber si es que el precio de la vela futura cerró, o presente en realidad, no futura, presente, cerró por sobre o por debajo de ese nivel. Por ejemplo, aquí en el gráfico del euro dólar diario, ¿ya? Tenemos el nivel de resistencia en los 1.25. Ese es nuestro nivel, no, 1.25, disculpen, pensé que me daba, pero no da. 1.25 con 106 y en la parte inferior 1.27 con 78. Esta vela muestra un falso rompimiento. Te la voy a indicar de inmediato. Esa vela muestra un falso rompimiento. ¿Por qué? Porque tienes una mecha que te indica que efectivamente el precio fue capaz de sobrepasar los 1.25 con 10, pero al final del día la gráfica diaria y la vela diaria te dice que no, los compradores no fueron capaces de mantener el precio por sobre esa zona.
y luego cayó y cayó tanto que quedó incluso con un precio de cierre más bajo que el precio de apertura, o sea, estabas completamente fuera de un rompimiento verdadero, sino que estabas con un rompimiento falso. Algo muy similar ocurrió con esta vela de acá. Por eso es tan importante que traces tus niveles de soporte y de resistencia, porque luego cuando tú buscas los rompimientos, tienes que ver el precio de cierre de la vela. En este caso, efectivamente, tuviste un precio que fue capaz de romper el soporte en 1.27,78, pero solamente con una mecha. La mecha te indica que no fue capaz de mantenerse por debajo de ese nivel e inclusive el precio se movió hacia el alza y quedó finalmente cerrando con un precio mayor que el precio de apertura. Fue una vela completamente alcista. Entonces, de esa manera, tú puedes identificar los falsos rompimientos, ¿ya? Dentro del mercado, confirmándolo con los precios de cierre de las velas. Cuando una vela cierra por debajo del nivel, por ejemplo, mira, déjame poner acá, voy a tratar de dibujar una vela, el pulso no me acompaña, pero voy a tratar de hacerlo. Imagínate que el precio sigue subiendo, ¿ya? Y finalmente acá tú tienes una vela que es así, con el cuerpo verde, que te muestra que el precio de cierre, y aquí con una pequeña mechita, por ejemplo, y acá también, que efectivamente pudiste ver un precio de cierre por sobre los 1.25,10. Perfecto. Esa vela te dice, te confirma que cerró por sobre los 1.25,10, pero, ojo, igual podrías estar frente a un falso rompimiento. ¿Por qué? Porque una sola vela no te confirma si es que estuviste con un rompimiento confirmado o no. Tienes que esperar por lo menos una segunda vela para poder ver qué es lo que ocurre con el precio. ¿Por qué? Porque podrías tener la siguiente formación, mira. Podrías tener... se me borró la vela, dame un segundo. Insertar figura. Es difícil cuando uno tiene que dibujar algo, ¿ya? Pero vamos a tratar de hacerlo. ¿Ya? Esa es la vela que cerró por arriba, ¿ya? Después tú podrías haber tenido lo siguiente. Acá, una vela doji. Esa vela doji, que lo vamos a ver de ahora en adelante, te entrega una señal de incertidumbre. Y luego de eso tú podrías tener otra vela que nuevamente vuelve a caer por debajo de los 1.25. Finalmente, con la segunda vela ya tuviste una señal de que el precio estaba próximo a reversar y que el rompimiento también había sido un falso rompimiento. Entonces, una sola vela no basta, ¿ya? Tienes que esperar la confirmación de una segunda vela cerrando por el nivel, por sobre el nivel, y que más encima sea una vela que muestre continuidad de la salsa, si es que estás buscando el rompimiento alcista, o una señal de continuidad de movimientos bajistas, si es que estás buscando el rompimiento de la parte inferior. Aquí me dice Rafael, entonces tu consejo es esperar a que cierre la vela para saber que es un falso rompimiento. O sea, no es mi consejo. El análisis técnico dice que una sola vela y el precio de cierre de una sola vela no es suficiente. Y de hecho, deberías esperar el precio de cierre de la vela para poder confirmar un rompimiento, porque si no, podrías estar frente a un falso rompimiento. Y de hecho, una sola vela no es suficiente, tendrías que a lo menos tratar de dejar una segunda vela que te entregue la señal de que el precio pueda continuar o no con el movimiento inicial que provocó el rompimiento. Entonces sí, toma tiempo, porque si no lo esperas podrías efectivamente tener una entrada equivocada. Así que bueno, vámonos ahora con los tipos de vela, y antes de eso voy con una última pregunta de Eric que me dice, ¿qué pasa cuando una vela abre bajo del cierre de la vela anterior? Abre bajo del cierre, te está mostrando una señal de que el precio tuvo un salto, y un salto hacia la baja, porque la apertura, eso se conoce como gap, en donde el precio de apertura es más bajo que el anterior porque hay una señal de una apertura bajista. Es lo que pasa en el mercado accionario, por lo general, cuando tienes saltos en el mercado. Y suelen ocurrir por noticias, pero no pasa nada, o sea, lo único que te está diciendo es que tuviste una apertura más baja que la anterior, es decir, efectivamente hay más presión bajista. Eso no quiere decir que durante todo el resto de la sesión el precio va a continuar hacia la baja, porque podría revertir. ¿Qué es la vela doji? Que es el segundo tema de hoy día, que yo la he mencionado ya en algunos ejemplos que hemos dado. Y este es un tipo de vela que lo más probable es que todos ustedes la hayan escuchado y por eso la estoy presentando hoy día. Es un tipo de vela que nos indica que tanto el precio de apertura como el precio de cierre han sido el mismo o casi el mismo. Casi no existe un cuerpo visible, tiene mechas y tiene la forma de una cruz, por lo general. Puede ser alcista, puede ser bajista, va a depender del color de la vela,
Y además de eso, tienen que también tener presente lo siguiente, que representan incertidumbre, son neutrales y necesitan complementarse con otros patrones de vela, porque una sola vela doji no nos dice mucha información. Y de hecho no hay una sola vela doji, hay 5 tipos de velas doji. Todas implican inseguridad, pero cada una de ellas tiene una interpretación ligeramente diferente. La primera, que es la doji clásica, que se asemeja a un signo de suma, un signo más, o una cruz. Y la gracia que tiene esta vela doji es que sus mechas son de longitud casi idéntica, pero son cortitas. Por otro lado, la que es la doji libélula o dragonfly, que se conoce en inglés, esta formación por lo general solo tiene una mecha. Y esta mecha se va a ubicar en la parte inferior de la formación de la vela. Si se fijan, esta es la mecha en la parte inferior. Arriba vamos a tener en esta parte superior el cuerpo de la vela, que es prácticamente una línea también. Y lo que hace es mostrar que durante el tiempo que se tomó en consideración para analizar el gráfico, hubo una fuerte presión de venta que más tarde fue revertida. Eso quiere decir que la convicción bajista perdió el empuje. Dependiendo de dónde se ponga esta vela en el gráfico, puede entregarnos señales de próximos movimientos alcistas, sobre todo si es que se forma en una zona de soporte en un mercado que ha sido sobrevendido. ¿Ya? Así que para que lo tengan presente, suele entregar más señales de movimientos alcistas, pero depende mucho si es que está cerca de un nivel de soporte importante. Luego tenemos la doji de piernas largas o long leg, también en inglés, y como su nombre lo sugiere, esta vela tiene mechas de longitud similar, pero son muy largas, a diferencia de la doji clásica. Y esto indica que el precio se movió lejos de la cotización de apertura y de cierre en ambas direcciones, lo que también indica que hubo mayor volatilidad, porque hubo bastante incertidumbre dentro del mercado y abarcó una mayor cantidad de pips que cualquier otra vela, ¿ya? Después tenemos la doji lápida o gravestone en inglés, y al igual que todas las otras doji, en esta formación, el precio de apertura y el precio de cierre son casi el mismo. Solamente tiene una doji muy parecida a la libélula, pero se encuentra por encima del precio de cierre y de apertura. Y dado que es opuesta a la formación de la doji libélula, su interpretación también es exactamente opuesta a la de la doji libélula. Lo que quiere decir que si aparece en una zona de resistencia luego de un movimiento alcista bien definido, eso podría indicar un giro en la tendencia. Entonces, por ejemplo, si venimos con un precio que viene así, moviéndose hacia el alza, y luego tenemos una resistencia acá importante, el precio retrocede, luego tenemos un movimiento hacia el alza y aquí tenemos una vela que es así, probablemente nos esté entregando una señal de que pueda continuar hacia la baja y tenga una reversión mayor. Por último, la doji de 4 precios. Esta vela es prácticamente una línea horizontal, prácticamente no tiene mecha, es una formación entre el precio de apertura, el precio cierre máximo y mínimo, en donde todos los niveles de precio fueron el mismo. Y eso apunta a mucha indecisión o falta de liquidez en el mercado. La verdad es que lamentablemente este último patrón no entrega muchas señales de trading, porque no entrega mucha información, de hecho entrega nula información, solamente nos dice que tanto el precio de apertura, el precio de cierre, el punto máximo, el punto mínimo, estuvieron todos en el mismo nivel. Quiere decir que lo más probable es que haya ingresado un solo precio en ese momento para formar la vela. ¿Y eso cuándo ocurre? Ocurre efectivamente cuando prácticamente no hay liquidez. Porque cuando ustedes ven un mercado en el cual hay mucha liquidez, entran los precios por parte de los proveedores de liquidez constantemente. Hay mucha oferta y demanda. Entonces, como hay mucha oferta y demanda, los proveedores de liquidez están entregando muchos precios. Precios de compra, precios de venta, los que nos permite dibujar un precio, una vela con un precio de apertura, un precio de cierre, un máximo y un mínimo. Si todos los precios de máximo, mínimo, apertura y cierre es el mismo, quiere decir que solo entró un precio en ese momento.
Es más probable verlo en un gráfico de un minuto, en un momento de iliquidez, que en un gráfico de un día, ¿Por qué? Porque en el día de por sí ya entran muchos precios. En un gráfico de un minuto, si es a las 5 de la tarde en Nueva York, cuando por lo general ocurre el cambio del día interbancario, lo más probable es que haya una baja en la liquidez. Podríamos pillarnos con una vela doji de esta envergadura, en donde efectivamente tuvimos un solo precio para poder dibujar la vela. Así que eso con las velas dojis. Si se fijan, no es un solo tipo de vela doji, son 5 tipos. Así que para que lo tengan presente cuando estén evaluando la gráfica. Vamos a ver ahora los patrones de vela. Y los patrones de vela se componen obviamente de las formaciones de las velas y también de la unión de 2 velas, 3 velas, etc. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a partir con el hombro, cabeza, hombro, que yo creo que hay algunos de ustedes que ya me han escuchado mencionarlo en algunos seminarios de apertura de la sesión americana, porque me lo han pedido, en donde hay algunos de ustedes que identifican el patrón y me preguntan si es que efectivamente se ve con claridad en la gráfica o no. Y bueno, el hombro, cabeza, hombro, este es un patrón de velas bastante conocido, tiende a pronosticar una reversión en la tendencia y no está compuesto por 2 velas, sino que está compuesto por varias velas, y tenemos un patrón alcista y un patrón bajista. Vamos a partir por el patrón bajista. En el caso del patrón bajista, lo que ocurre es lo siguiente: venimos desde una tendencia o de un impulso que muestra alzas, de abajo hacia arriba. Luego tenemos la primera formación, que es el hombro. El precio retrocede, nos entrega un nivel, luego tenemos una nueva alza que sobrepasa el máximo anterior, lo que nos da la señal de que podríamos estar frente a la cabeza. Luego viene la caída, el precio mantiene el nivel de soporte, luego tiene el movimiento hacia el alza, luego retrocede, lo que nos da la señal del segundo hombro, y cuando se aproxima al soporte, existe una alta probabilidad de que el precio genere el rompimiento y se mueva hacia la baja. Por eso es esta formación como una, no como una letra M en realidad, porque la M tiene 2 puntas, pero muy parecido, la formación de el patrón bajista. Ahora, en el caso del patrón alcista es completamente opuesto. Viene desde una fuerte tendencia hacia la baja, nos genera el primer hombro, todavía no sabemos, estamos a la espera de poder confirmar que efectivamente estamos frente a un patrón, luego toca un mínimo, luego vuelve a caer, cuando el mínimo es más bajo que el anterior, ahí nosotros empezamos a evaluar, quizás sí estamos frente a un patrón de hombro, cabeza, hombro, pero todavía nos falta la corrección, que el precio llegue al soporte, y cuando eso lo hace, entonces ya aumenta la probabilidad de que efectivamente estemos frente a esta formación. Ahora solamente nos falta esperar que genere el otro hombro, y cuando lo genera ya está todo listo. Ahora solamente nos queda esperar y ver qué es lo que ocurre cuando el precio se acerque al nivel de resistencia, porque lo más probable es que el precio genere el rompimiento para poder continuar con el movimiento hacia el alza. Esa es la gracia del patrón cabeza-hombro, que es una configuración, como les decía, muy popular, es de alta fiabilidad en el análisis técnico y tiende a pronosticar esta reversión en la tendencia. Los patrones de reversión, como este tipo de patrón, pueden ser configuraciones sencillas, pero también un poquito más complejas, y en el caso del hombro, cabeza, hombro es más compleja porque es más subjetiva. No hay ningún indicador que nos vaya a dibujar esto. Esto lo tienen que buscar ustedes en sus gráficos, ya sea en un gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, de un día, de una semana, de una hora, lo que ustedes quieran. Pero se asemeja a la estructura de un hombro, cabeza, hombro de una persona y está compuesta por 3 máximos en el caso de que sea el bajista, y 3 mínimos en el caso de que sea el patrón alcista. Y la línea que nos permite tener ese nivel de soporte o de resistencia es clave al momento de confirmar si es que efectivamente se perfora o no y nos entrega las señales de entrada al mercado, ya sea por una compra o por una venta.
No sé si ustedes han identificado alguno en el último tiempo, como para poder analizarlo en este momento. Aquí Eric tiene una pregunta. ¿Qué pasa cuando la línea horizontal es inclinada? ¿También se considera como patrón? Sí, también se considera como patrón. Él se refiere a esta línea. No todo el tiempo es una línea horizontal perfecta. Hay veces en las cuales tenemos esto así. Y aquí tenemos la línea así. También se considera, ¿ya? Así que para que lo tengas presente. Aquí me pregunta Ciara por qué se lee al revés. Porque son patrones de reversión. Entonces, tú vienes desde una tendencia, por ejemplo en este caso, que es bajista, y la señal de reversión es que te genera una señal de que el precio se va a mover hacia el alza. Lo mismo acá. Vienes desde una tendencia alcista y el patrón de reversión es que te entregue una señal bajista. Por eso se lee al revés. ¿Ya? Así que vamos, bueno, yo la verdad es que últimamente no he visto alguno con claridad. No sé si ustedes han encontrado alguno como para poder identificarlo pronto y de esa manera el dólar CAP me dice aquí, la Liliana, perdón, en gráficos diarios. La vamos a ver de inmediato. Sí, porque la verdad es que para no perder tiempo en ese sentido y tratar de identificarlo, voy a sacar esto de acá. Y más o menos, ¿cuál sería el patrón que estás viendo tú? ¿Patrón de hombro, cabeza, hombro, alcista o bajista? Porque vienes con una tendencia fuerte hacia la baja. Tú dices que este sería el primer hombro, este sería la cabeza y este sería el segundo. Y la línea la tendrías acá. Alcista, claro. Claro, porque tienes la tendencia bajista que es esta de acá. ¿Y cuál sería tu primer hombro? A mí a veces me cuesta encontrar los patrones porque son súper subjetivos y no necesariamente coincidimos con la misma señal o el mismo análisis, porque algunos podrían haber trazado la línea hasta acá, miren, para explicarles un poco. Déjenme quitar aquí la extensión, el rayo, aceptar. Algunos podrían haber considerado esto, miren. Vamos a partir de nuevo. Algunos podrían haber considerado este punto acá, luego haber considerado esto de acá como el primer hombro, luego esto de acá como la cabeza, y aquí ya perdimos un poquito el movimiento, pero todavía podríamos tener aquí el segundo, pero fíjense que aquí lo perdimos, dado que no tuvo el movimiento tan marcado. Ahora algunos podrían incluso haber trazado hasta acá el movimiento antes de tener la reversión hacia el alza y buscar el quiebre. ¿Y el quiebre de qué? De la línea que estaría así, algo que todavía no hace. ¿Ya? Eso es una forma de verlo. Otra forma de verlo, para explicarles bien, es que alguien se haya saltado algunas partes y haya extendido, por ejemplo, esto hasta acá, como movimiento inicial de tendencia hacia la baja, luego haber dibujado acá el primer hombro, la cabeza acá abajo, y el movimiento hacia el alza acá, y todavía estaríamos frente al patrón, porque todavía no estaríamos viendo el quiebre de la reversión, porque eso hubiese sido el hombro, pero fíjense que esto no sería correcto, porque la cabeza tiene que estar más abajo. Cuando es un patrón alcista, la cabeza tiene que estar más abajo que el mínimo que tomaron. Entonces, en ese sentido no podría ser un patrón de hombro, cabeza, hombro correcto. Tendría que ser tomado hasta ahí, como el primer punto inicial, que no sé si lo habrán hecho. Vuelvo a repetir que depende de cómo estén analizando el gráfico. Pero ese tendría que haber sido el punto, porque la cabeza, ojo, la cabeza siempre
tiene que ser más alta que el hombro, obviamente, no puede ser más baja, entonces necesariamente tendríamos que haber tenido hasta este punto recién el hombro, hasta este punto la cabeza, vuelvo a repetir que el segundo hombro está acá, la línea sería esta de acá, y el rompimiento no está, en este caso, de continuidad hacia el alza, porque esto fue un falso rompimiento. ¿Ya? Aquí Eric me dice, yo siento que no es. La verdad es que para mí tampoco está muy claro el patrón por lo mismo, porque no es... a ver, ¿cómo explicarlo? Aquí entramos en un rango y no estamos frente a una formación de movimiento más rápido, de reversión hacia la baja, para poder hablar de qué será el segundo hombro. Vamos a ver si es que encontramos algún otro. Bueno, que la verdad es que toma tiempo analizarlos, por eso les preguntaba si algunos de ustedes los han visto por ahí, porque Luis dice que acá posiblemente haya uno en el gráfico de 4 horas. A ver, déjame ver. En el gráfico de 4 horas, es que no tienes tendencia en el euro dólar, entonces me es difícil encontrarlo. Porque mira, para poder hablar de un hombro cabeza a hombro tienes que tener una tendencia y el euro dólar viene en rango. Por lo menos desde el 12 de enero. Entonces se me hace un poquito difícil poder verlo. Si vamos al dólar neozelandés frente al dólar, quizás aquí encontramos, bueno, también viene en un rango hace rato, a ver, el libra dólar. La libra dólar no está en rango. Y quizás aquí podemos encontrar uno de manera más fácil. El otro día me mencionaron uno y que estaba bastante claro y no me acuerdo cuál era, pero estaba próximo a entregar una señal, pero no me acuerdo cuál era, lamentablemente. Lo que sabemos de la libra dólar es que viene con tendencia hacia el alza. Y esa tendencia hacia el alza, no, yo creo que no veo aquí tampoco con claridad un patrón bajista. No, porque no tengo la cabeza más grande que el resto. Por lo menos en este gráfico de acá, ¿no? Déjame ver acá. Y aquí estamos muy prontos en este último impulso hacia el alza, como para poder haber hablado de ese nivel porque no se da, porque esta caída del hombro, recuerden que podríamos tener la siguiente formación, quizás estamos en el comienzo de uno, en donde tenemos lo siguiente, impulso hacia el alza, primer nivel que sería el hombro, ¿ya? Retroceso, hacia el alza, cabeza. Lo que tendría que pasar ahora es que esto caiga más o menos a este nivel, más o menos, ¿ya? Para que podamos trazar esta línea. Después lo que tendría que pasar es que el precio vuelva a subir para generarnos el hombro, vuelva a caer y estemos acá. Cuando estemos acá nos estaría entregando la señal, pero para eso tenemos que esperar, porque todavía no se ha formado el segundo hombro. De hecho, recién estaría formándose la cabeza y está por confirmarse, porque también podría ser un patrón. Así que aquí Eric dice, no siempre se encuentra, es complicado. Sí, es uno de los patrones más difíciles, diría yo, de analizar y toma tiempo. No es algo que se pueda encontrar en cosa de segundos, sino que uno tiene que estar monitoreando los gráficos, trazando las líneas para poder ver si es que estamos frente a una formación de un posible patrón. Lo ideal es analizarlo cuando ya tienes la formación más clara, 2 hombros y una cabeza. Porque cuando estás, por ejemplo, como en la libra dólar, en donde recién podría estar formándose la cabeza, es muy difícil decir que efectivamente el precio pueda continuar hacia la baja para poder después formar el hombro, porque podrían pasar muchas cosas en el camino. Podría pasar un atentado en Reino Unido y desplomar el precio de la nada. Podría pasar un atentado en Estados Unidos y elevar el precio de la libra esterlina hacia arriba. Podrían pasar muchas cosas. Entonces, lo ideal es que cuando lo vean en el gráfico, lo más probable es que sea porque llevan analizando ese instrumento hace bastante tiempo. Yo me pregunto lo siguiente, ¿algún time frame ideal para este análisis o aplica para cualquiera? Si no se encuentra en el semanal, ¿se puede bajar a diario y encontrarlo allí? Sí, es correcto. Depende del time frame que tú quieras utilizar. Se puede encontrar en cualquier gráfico de vela sin importar el time frame. Vamos ahora a continuar con los próximos. Justo ahí David me estaba preguntando qué otros patrones conocemos, cuáles son sus nombres, cómo funcionan. Vamos de inmediato a los otros. Tenemos la vela martillo,
Y este es un patrón de velas que tiende a pronosticar una reversión. Todos los que vamos a ver hoy día son los que nos van a entregar señales de reversión, a excepción de los triángulos, ¿ya? En el caso de la vela martillo, o también conocida como vela hombre colgado, proporciona información valiosa sobre la dinámica del mercado, así como también posibles puntos de reversión. Por lo general tienen cuerpos relativamente pequeños, carecen de sombras superiores, de mechas superiores. Ahora, si las llegasen a tener, podrían tenerlas, pero son muy cortas y casi imperceptibles. Pero la mecha inferior es de alta longitud, al menos el doble de larga que el cuerpo. Así que cuando estén viendo esta vela, la mecha tiene que ser al menos el doble de larga que el cuerpo. Su interpretación, es bastante intuitiva. Y durante el intervalo de tiempo en consideración, lo que nos debería mostrar es lo siguiente. Aquí yo tengo la de color rojo y la de color verde, porque son una alcista y una que es bajista, ¿ya? Ahora, ¿cuándo encuentran cada una de las dos? Bastante simple de identificar. Y es lo siguiente. Esta se encuentra cuando vienen de una tendencia bajista. Es decir, viene la tendencia, déjenme cambiar el color de la pluma, vienen con la tendencia hacia la baja, moviéndose así, hasta acá, y de repente encuentran una vela de color verde que tiene un cuerpo pequeñito acá, sin mecha. Bueno, el pulso no me ayuda mucho, pero ustedes me entienden, y una mecha larga acá. Lo que suele ocurrir después es que viene la reversión en donde el precio comienza a corregir hacia el alza, ¿ya? Por ende, esta muestra señales de reversión desde una tendencia bajista hacia una alcista, ¿ya? Por otro lado, la del lado de acá se da cuando tenemos una tendencia hacia el alza y luego se dibuja esta vela con un cuerpo pequeño acá, la mecha acá, abajo, y esto nos muestra que el precio puede continuar cayendo. Entonces, esta se da cuando tenemos una tendencia hacia el alza, que luego nos puede mostrar una reversión moviéndose hacia la baja. Es bastante simple la interpretación. Entonces, lo único importante acá es que tengamos una tendencia previa. Para la de color verde es una tendencia bajista y para la de color rojo es una tendencia alcista. Y ambas muestran una reversión. Otro patrón de vela, las velas envolventes. Estas son bastante simples. Y las velas envolventes también nos indican una primera señal de reversión. ¿Por qué? Porque las velas envolventes nos muestran cómo se agota el momentum o el impulso de un movimiento. La envolvente alcista, que es esta de acá, que es una vela grande, verde, prácticamente que no tiene mecha, que cubre por completo y envuelve a la vela bajista anterior. Usualmente ocurre después de una tendencia en baja y es un buen indicio de que se ha perdido el impulso bajista y probablemente vamos a tener una reversión en la tendencia a la siguiente vela. Es decir, tenemos estas dos velas que se tienen que formar para recién después empezar a evaluar la posibilidad de que el precio se mueva hacia el alza. Y luego tenemos la envolvente bajista, que es un patrón común después de fuertes tendencias alcistas. Y aquí nos muestra que los compradores están perdiendo el control. ¿Por qué? Porque veníamos con una tendencia hacia el alza, teníamos esta formación de vela y luego la siguiente vela fue una vela roja tan fuerte que envolvió por completo a la vela que iba hacia el alza. Y eso nos muestra una posible señal de reversión en el precio. Si se fijan, también es bastante simple de identificar y vamos a tratar de verlo en unos gráficos más. Y por último, el último patrones de velas que vamos a ver son los triángulos. Los triángulos son fáciles de reconocer, se forman cuando el precio congestiona. Hay un poquito de agotamiento en el precio. Existen distintos tipos de triángulos, el ascendente, el descendente y el simétrico. El descendente lo que muestra
es lo siguiente, viene con una fuerte tendencia hacia la baja, que es esta línea de acá, fuerte tendencia bajista, pero a pesar de que hay una fuerte tendencia hacia la baja, hay un nivel de soporte que el precio no logra quebrar. El precio se está moviendo así para abajo, toca acá, vuelve a subir, toca acá, vuelve a subir. En algún momento se espera que esto rompa y continúe con la tendencia fuerte, es decir, que rompa el nivel de soporte. Y si es que eso ocurre, más o menos, ¿cuánto tendría que moverse el precio hacia abajo? Esta distancia. La distancia desde que partió la tendencia hacia la baja y se encontró ese nivel de soporte. En el caso del triángulo ascendente, es completamente opuesto al descendente. Lo que tenemos aquí es al precio moviéndose en una tendencia alcista, pero con una resistencia o techo muy fuerte. Entonces el precio viene subiendo, toca el techo, vuelve a caer, toca el techo, vuelve a caer, pero sigue moviéndose hacia arriba, si se fijan. Y en algún momento se espera que quiebre hacia el alza. Y cuando eso ocurra, la distancia que debería avanzar hacia el alza podría ser muy similar a la distancia que existió entre el comienzo de la línea de tendencia hacia el alza y el nivel de soporte, de resistencia que se identificó. El otro patrón que existe es el patrón simétrico, pero a diferencia del descendente, que tiene una mayor probabilidad de que el precio rompa hacia la baja, y el ascendente, que tiene una mayor probabilidad de que el precio rompa hacia el alza, el simétrico le arroja la misma probabilidad a que rompa hacia el alza o hacia la baja. ¿Por qué? Porque no hay tendencia clara. Hay tendencia bajista y hay tendencia alcista. Tanto los compradores como los vendedores están peleando el precio. Y el precio se mueve así, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. En algún momento va a tener que salir de aquí porque se le va a acabar el espacio. Y cuando salga, lo que va a hacer es que el rompimiento nos va a definir cuál va a ser la tendencia que va a utilizar de ahí en adelante. Entonces, el simétrico nos sirve para poder tratar de eliminar la incertidumbre de hacia dónde se va a estar moviendo el precio en los próximos días, cuando genere el rompimiento y elija un lado. Si elige el lado superior, entonces lo más probable es que continúe con el movimiento hacia el alza. Si elige el lado inferior, lo más probable es que continúe con el movimiento bajista. Esos son los triángulos y se usan bastante, son de fácil reconocimiento también dentro de los gráficos. Así que bueno, vamos ahora de inmediato con los patrones que les había mencionado para que veamos si es que encontramos alguno en los gráficos. Yo creo que vamos a usar gráficos de 5 minutos para tratar de ver algún tipo de movimiento en alguno. Vamos a partir con los martillos y hombres colgados, a ver si es que ustedes me ayudan a encontrar alguno en especial porque cuesta un poco encontrarlos. Recuerden que el martillo es de color verde y tiene una mecha larga en la parte inferior y viene después de una tendencia bajista. Aquí hasta el momento no he encontrado ninguno, tampoco, no tengo uno que se vea aquí a simple vista porque vienen después de tendencias bajistas, no tengo uno en particular acá. Y en el caso de el eurodólar, déjenme ver, aquí tengo uno. Bueno, el cuerpo en realidad es bastante grande, pero esperen un segundo. ¿Cuánto mide el cuerpo? 71 y 78. No, este no puede ser considerado como un martillo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es demasiado grande. Venía con una tendencia bajista, pero el cuerpo es muy, muy grande y eso no muestra una señal de reversión. Así que no podemos utilizarlo como ese patrón. No son tan fáciles de identificar, perdón, no son tan fáciles de encontrar. Si de hecho se fijan, hemos tenido 2 gráficos ya que no nos ha entregado ese patrón, por lo menos en los últimos minutos, porque estamos en un gráfico de 5 minutos. Este podría ser considerado, por ejemplo, podría haber sido considerado, por ejemplo, si hubiese sido de color, bueno, es distinto porque es inverso. No. Es que hay varios patrones de vela. Déjenme ver en un gráfico de 30 minutos, a ver si quizás tenemos alguno que lo podamos ver acá.
No, no hay ninguno que sea similar a lo que acabamos de ver. El único más similar, pero tiene mecha en la parte superior, es este de acá, y es una tendencia bajista muy pequeñita. Son dos velas hacia la baja, el cuerpo de la vela es casi inexistente, tiene una mecha en la parte superior, pero es mínima en comparación a la mecha inferior, y que después se da un movimiento hacia el alza, pero no lo consideraría como un patrón tan claro o que se pueda identificar a simple vista dentro de la gráfica. No hemos tenido mucha suerte hoy día con este patrón en especial, o el martillo o el hombre colgado. A ver, aquí me dicen el gráfico de libra dólar 5 minutos, vamos a verlo al tiro. Gráfico de 5 minutos en la libra dólar. Lo que pasa es que no tienen la mecha en la parte inferior, el único sería, y este es de otro, este de acá tendría que ser. Un segundo. Pero después de eso siguió incluso cayendo, si te fijas, porque tiene el cuerpo de la vela es más pequeñito que la mecha es de alrededor de 7,5 pips y el cuerpo es de 2,8 pips, o sea, es el doble del cuerpo, pero no logró revertir el movimiento hacia la baja que traía, que era bastante potente. Y en el otro sentido, tampoco. Me dice acá Tomás a las 2:35. Vamos a ver de inmediato. 2:35. Lo que pasa es que sí, pero es al revés. Mira, te vuelvo a mostrar el espérame un segundo, ¿dónde quedó el PowerPoint? Te voy a mostrar, es al revés, el que tú estás viendo es el martillo invertido, pero estamos viendo solamente el martillo. Y es correcto lo que tú mencionas, porque el que tú estás viendo es el martillo invertido, pero nosotros estamos buscando el martillo normal, o el hombre colgado normal, no los invertidos. Es leve la diferencia para aquellas personas que no lo saben. Cuando son invertidos, la mecha está en la parte superior. Se los muestro al tiro, que es lo que nos estaba tratando de mostrar. 2:35. Si se fijan, es bajista la vela. La mecha en la parte superior es bastante amplia, más del doble del cuerpo, pero tiene la mecha en la parte superior. Nosotros estábamos buscando el que tiene la mecha en la parte inferior, porque son muy parecidos, pero no son iguales. Y entregan más o menos las mismas señales, pero estábamos buscando el que tiene la mecha en la parte inferior. A ver, aquí me llega una pregunta. También puede aparecer en los retrocesos cuando va en tendencia o es en definitiva señal de cambio de tendencia. Suele ser señal de cambio de tendencia. Por ende, en el caso de la vela que era de color rojo que te mencionaba yo, es para un cambio de tendencia cuando viene una tendencia hacia el alza y luego se da la reversión. Y luego tienes el otro que te estaba mencionando que viene una vez que se da un movimiento fuerte hacia el alza, se frena, perdón, este es el que se da cuando es la tendencia bajista y este es el que se da cuando es la tendencia alcista. Entonces, como hemos explicado, este es el que va subiendo, una vez que viene con una tendencia hacia la baja. Y el patrón está justo aquí. Y este otro es así. Viene subiendo el precio, el patrón viene acá y después sigue cayendo. Ahora, no es muy fácil de identificar. Ojo que hay alguien que hace el trabajo por nosotros. Hay varios indicadores que identifican los patrones de vela. Y créanme que es mucho más rápido que estar buscando patrones de vela uno a uno. ¿Ya? Por eso, en muchas oportunidades, no se busca la vela sola. Hace un par de minutos atrás me habían preguntado eso. O me habían tratado de mencionar algo así. Me lo había mencionado Eric, con el tema de los patrones de vela y no la vela por sí sola, que es correcto.
efectivamente toma mucho tiempo identificar cada velita, y en cada velita, si nos toma tanto tiempo identificar la señal, entonces podríamos estar teniendo una pérdida de tiempo que nos dejaría fuera del mercado en otras oportunidades. Hay algunos indicadores que entregan esa información. Aquí me dice Luis, en el par dólar mexicano, 5 minutos hay un martillo. Vamos a verlo de inmediato. Solo para cerrar el tema y ver si es que lo logramos encontrar. Es que todos tienen la mecha en la parte superior y nosotros estamos buscando, o sea, aquí tienes varios martillos, ojo, ya vuelvo a repetir, hay varios martillos aquí en la gráfica, pero suelen darse los martillos invertidos con las mechas en la parte superior, más que los martillos que les mostré, pero aquí hay uno. Acá hay uno que tenemos en gráficos de 5 minutos en el dólar frente al peso mexicano. Y lo que estábamos buscando es lo siguiente, es un movimiento de tendencia bajista con una vela verde que tenga en la parte inferior una mecha grande. Entonces, ¿en dónde tenemos algo así? Yo por lo menos, aquí yo veo un martillo, pero es un martillo invertido, que también se conocen como shooting star, ya en inglés. Y esas hay un montón, y de hecho la hemos visto en gran parte de los gráficos, pero no tengo aquí uno. Espera un segundo. Vamos a ver aquí el Dow Jones que me dicen por acá, porque no lo encontré aquí simple vista en el dólar mexicano. Tomás me dice en el Dow Jones, el 13 de abril a las 19. Vamos a ver. 13 de abril a las 19 horas. Por acá más o menos. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque sí, mira. Ay, se me perdió, espera un segundo. 13 de abril era a las 19 horas. El 13 de abril a las 19 horas, lo que tú estabas viendo es esto, mira. 13 de abril a las 19 horas, tú estabas viendo 18:30. Esa es la vela de las 19 horas, esta de acá. Y esa vela de las 19 horas infringe la única regla que tienen los martillos. Ah, gráficos de 1 hora, ya, perdón. Ahí sí, perfecto. En gráficos de 1 hora se ve. El 13 de abril a las 19 horas. 19, acá está. Debería haber sido verde, para ser más exactos. Debería haber sido verde. Y es roja. Pero bueno, estuvimos cerca, por lo menos tenemos la parte inferior en ese sentido. Pero bueno, pasemos a los otros para que así no perdamos más tiempo, porque vuelvo a repetir, los patrones de velas, encontrarlos toma mucho tiempo, mucho tiempo. Por eso hay un montón de indicadores que ustedes pueden encontrar ya desarrollados por otras personas, obviamente, porque ya hay muchos que han identificado que son interesantes para poder identificar patrones de vela, pero se pierde mucho tiempo tratando de encontrarlos. Yo voy a tratar de buscar alguno rápidamente, a ver si se los puedo entregar. Y déjame ver un segundito que trato de... De hecho hay varios que pueden probar, porque hay varios que incluso los entregan o los mezclan, perdón, con indicadores. Un segundo. Pueden ir a esta página que les voy a mandar ahí a través del chat para poder buscar
los patrones de vela. A ver si es que los pueden instalar en la plataforma. Si yo encuentro alguno, mañana en el seminario de apertura de la sesión americana se los comparto, ¿ya? Si es que encuentro alguno que prueben en la plataforma y vea que efectivamente sea uno que funcione, ¿ya? Pero ahí se los dejé a través del chat para que ustedes también puedan buscar por si es que quieren encontrar también cualquier otro tipo de indicador. Así que bueno, vamos a seguir porque ya nos pasamos del tiempo, pero vamos de inmediato a revisar, por ejemplo, otro tipo de patrones como los triángulos, ya sean simétricos, descendentes, etcétera. Por ejemplo, acá tenemos, podemos encontrar en distintos niveles de ahora en realidad. En el gráfico del Dow Jones, en gráficos de 4 horas, si ustedes se fijan, teníamos una tendencia interesante hacia el alza, que era esta, ¿cierto? Pero también al mismo tiempo teníamos un techo en torno a este nivel. Y el precio se estaba moviendo en torno a esta zona, hasta que efectivamente rompió y continuó con el movimiento hacia el alza. Era un triángulo ascendente que continuó con el movimiento inicial. Veamos también otro tipo de triángulo que se podría haber dado en otro instrumento, euro-libra, gráficos de 4 horas, los triángulos son los más fáciles de identificar dentro del gráfico, ahí no tenemos, creo que no tenemos indicadores que nos entreguen los patrones, pero aquí podríamos haber trazado el nivel de soporte, el movimiento bajista que traía el precio del instrumento, y el soporte que teníamos acá, y luego continuó con el movimiento hacia abajo una vez que logró romper el nivel de soporte. Veamos si tenemos algunos simétricos. Dólar-yen. En el caso del dólar-yen, tenemos esta tendencia bajista acá, y al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, tenemos este movimiento hacia el alza. Ya está llegando casi al final de ese triángulo simétrico, y ahora estamos a la espera de poder confirmar que efectivamente se genere el rompimiento entre uno u el otro. ¿Ya? Me refiero entre la tendencia bajista o la tendencia alcista para poder determinar cuál va a ser el próximo nivel que el instrumento va a tratar de alcanzar. Nos queda solamente tratar de ver si es que tenemos algún patrón envolvente. Vamos a ir al australiano dólar a ver si es que encontramos algún patrón de velas envolvente. El envolvente, recuerden que depende del movimiento inicial que tenía el precio. Tampoco son tan fáciles de identificar, por si acaso. Requiere que las velas no tengan prácticamente mechas y requiere que cubra 100% la vela anterior, tanto en la parte mínima como en la parte máxima. Entonces es un poco difícil de identificar, pero acá podemos tratar de hacerlo con las velas. Ahora casi todas tienen mechas, y no mechas pequeñitas, sino que mechas grandes, entonces eso dificulta un poco el dibujo del patrón en sí. Pero por ejemplo acá tenemos uno, miren. Lo había visto recién y ahora que agrandé el gráfico, un segundo, recién lo había visto, déjame achicarlo, a ver si lo encuentro ahí. No, se me perdió. A ver qué me dicen acá. En el último patrón, ¿se puede esperar alguna medida del quiebre? Se puede esperar alguna medida del quiebre. Sí. ¿Cuántos pips se debería mover el precio a partir del quiebre? ¿A eso te refieres? Sí, perfecto. ¿Cuál era el que habíamos visto recién? Euro-libra creo que era. Déjame ver. Sí, euro-libra. Desde donde tú tomaste la tendencia y se genera el patrón es la distancia que más o menos tendría que moverse el precio. Y en este caso, el nivel de soporte, si lo tomaste, déjame ajustar esto un poquito. Tendría que ser de aquí hasta acá aproximadamente 134 pips y el precio solamente logró moverse alrededor de
88 pips o 90 pips, no, 87 pips aproximadamente. No logró moverse la totalidad, porque usualmente estarías midiendo desde el punto en el cual tú iniciaste el soporte, tirando una línea hacia arriba para tratar de medir la distancia, y son alrededor de 130. Me dice en el simétrico. En el simétrico no. Tienes que tomar en consideración en el simétrico los máximos y mínimos anteriores. Creo que lo habíamos visto, no me acuerdo en qué gráfico lo vimos ya, pero sí, máximos y mínimos anteriores. No tienes una medida como tienes en el otro patrón de vela. La verdad es que no he podido encontrar ningún envolvente en el en este de acá, por ejemplo, tendrías que mirar lo siguiente, perdón, antes de que se me vaya la idea de lo que le estaba respondiendo aquí a Ernesto, es lo siguiente. Fíjate que tienes ese patrón simétrico ahí, pero también tienes una resistencia acá. Y tienes un soporte acá. Entonces, si es que el precio llega a generar el quiebre de este patrón de simétrico en el dólar frente al yen, estaríamos hablando de aproximadamente 52 pips hacia arriba, y en la parte inferior estaríamos hablando aproximadamente de 37 pips hacia abajo. Depende de la acción del precio anterior. De esa forma lo puedes determinar, ¿ya? Perfecto, patrón de vela envolvente, seguimos con eso. Bueno, nos ha costado hoy día los patrones porque las velas lamentablemente no nos están acompañando, y digo que no nos están acompañando porque a simple vista tampoco veo un patrón envolvente. Recuerden que el patrón envolvente, la gracia que tiene es que prácticamente no tiene mechas, y además de eso envuelve por completo a la vela anterior. Y para que eso ocurra tienen que cubrir los mínimos y los máximos. Entonces hasta el momento no tengo ninguna que sea envolvente. No. Así que bueno, lo vamos a tener que dejar a la práctica de cada uno de ustedes para que puedan identificarlos dentro del gráfico. Como les mencionaba, voy a tratar de encontrar esos indicadores que yo he visto que hay para identificar los patrones de vela de manera más rápida, de manera que no tengamos que estar todo este tiempo invirtiéndolo en identificar los patrones de vela y alguien más los haga por nosotros. Y después nosotros solamente chequeemos que efectivamente sean esos patrones. Y recuerden que cualquier duda que les quede me pueden enviar un correo de información @avatrade.com. Ya nos estaríamos viendo el día de mañana en un nuevo seminario de apertura de la sesión americana. Hermógenes me pregunta si este seminario es forma de volverlo a ver. Sí, quedó grabado y lo vas a poder ver en el canal de YouTube de AvaTrade. Busca en YouTube AvaTrade Latam y ahí vas a poder ver la grabación de este webinar. Así que bueno, que tengan una excelente sesión de trading. Ya nos vemos mañana en el seminario de apertura de la sesión americana. Que estén muy bien, hasta luego.